Ahora vamos a abrir nuestras Biblias esta noche primero a los Corintios. Seguimos en primero a los Corintios, capítulo 6. Ya volvemos a nuestro estudio en Corintios. Primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 dice: Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Ya vamos a terminar a leer ahí, pero hay un gran poder en la resurrección. Comenzó con Cristo, porque nadie más que Dios tiene el poder de resucitar de entre los muertos. Nadie más que Dios tiene el poder de crear vida en sus manos. Y yo tengo un mensaje que yo he predicado antes, un mensaje de Pascua sobre la resurrección de Cristo, donde yo hablo como las tres partes de la Trinidad tienen un papel en la resurrección de Cristo. Yo encontré hace mucho tiempo que hay versículos que hablan en cómo los tres resucitaban a Cristo, que dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a ver esos versículos esta noche. Ya hemos leído el primero aquí, hay otros, pero aquí en este pasaje, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 14, dice: y Dios que levantó al Señor. Eso está hablando de Dios el Padre. Él levantó al Señor, y nosotros vemos esto en este versículo. Vamos a ver donde dice que Jesucristo levantó a sí mismo. Y leemos en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 17. Amén. Versículo 17, que dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y ustedes ven ahora que Jesús dijo: Él tiene poder para volver a tomar, poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Entonces Jesucristo dice aquí, tuvo el poder para levantar a sí mismo de entre el muerto. Jesús habla que Él tiene poder en sí mismo, Él tenía poder para poner su vida y poder para volverla a tomar. Jesús murió en la cruz cuando Él estaba listo para morir. Jesús murió en la cruz cuando Él estaba listo para morir. Dice la palabra que nadie quitó su vida. Nadie quitó su vida. Eso es lo que Él dijo en versículo 18. A decir la verdad, humanamente hablando, Jesús debería haber muerto antes de ir a la cruz. Era común que quienes eran azotados por los romanos murieron durante o poco después de ser azotados. Pero Jesús no murió hasta que clamó desde la cruz y dijo estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice aquí que Jesús puso su vida. Yo estaba hablando de la historia de los romanos, cuando ellos lo azotaron a una persona, fue muy horrible. Y muchas personas murieron durante, cuando ellos lo estaban haciendo, murieron. Pero es muy asombroso que Jesucristo salió de eso y murió 6 horas después de estar en la cruz, porque Él estaba ahí colgado en la cruz por 6 horas. Número 3, lo que vamos a ver es cuando el Espíritu Santo levantó
de los muertos a Jesús. Y vamos a leerlo en Romanos capítulo 8. Amén. Romanos 8, versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Cuando tú ves la palabra espíritu con mayúscula en la Biblia es porque se refiere al Espíritu Santo. En este versículo de Romanos 8 vemos como la tercera persona de la Trinidad participa también en la resurrección de Cristo. Y como Dios es el único que tiene el poder de la resurrección, así como resucitó a Cristo, también va a resucitar a nuestros cuerpos también. La Biblia dice que cuando el Señor venga en las nubes para buscar a la iglesia, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Los que están en la tierra, los muertos en Cristo, van a resucitar primero, saldrán de las tumbas, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir al Señor en el aire y estar siempre con el Señor. Eso es lo que estamos esperando. Cuando hablamos que Jesucristo viene, estamos pensando en ese momento cuando la iglesia se va. Pero primeramente van los que están en la tierra. Y eso va a pasar antes de la gran tribulación. Porque dice la palabra que eso no es para nosotros, los cristianos. La gran tribulación es para el mundo. Es el castigo para el mundo, no para los cristianos. Hay mucha escritura que habla sobre esto. Vamos a estudiarlo un día pronto, pero la Biblia dice que la gran tribulación no es para nosotros. Y hay mucha referencia en la Biblia que habla sobre esto. Pero en Jesús todo es hecho nuevo. Tu nueva vida comienza en el momento en que crees y confías en el Señor para tu salvación. Recibes el poder de la resurrección en Cristo, el poder para vivir una vida nueva, el poder que te da la victoria sobre el pecado. La Biblia dice que una vez estuvimos muertos en nuestros pecados y transgresiones, pero Cristo vino y nos dio vida. Ahora tú tienes el poder de la resurrección en ti mismo. Porque antes estábamos muertos en nuestro pecado, pero cuando Cristo pasó donde tú estabas como Lázaro. ¿Tú recuerdas la historia de Lázaro? El hermano de Marta, que él estaba en la tumba. Y él estaba muerto. Pero Cristo pasó donde él y le dijo a él, Lázaro, salga, venga, salga de la tumba. ¿Y qué pasó? Él estaba muerto por 4 días. 4 días. Él estaba en la tumba y él salió cuando Cristo lo dijo. Tú también. Cuando Cristo pasó donde tú estabas en tus pecados, Cristo te levantó. Te dio vida nueva. Y ahora tú estás andando en una vida nueva con Cristo. Él te resucitó. No éramos nada cuando Cristo nos encontró. Éramos nadie, ni siquiera estábamos vivos según las Escrituras. Pero Cristo nos dio vida, nos resucitó. Amén. Vamos a seguir en primero a los Corintios. Primero a los Corintios capítulo 6 y versículo 15 hasta 18. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera.
de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. El mundo quiere escuchar todas las cosas buenas que hizo Jesucristo, ¿verdad? Quieren escuchar predicaciones sobre cómo Jesús ama, cómo Jesús salva, cómo hay gracia y misericordia. Y todas esas cosas son verdaderas y hacen una predicación maravillosa para nosotros. Pero el mundo no quiere oír acerca de abstenerse del pecado, abstenerse del mal, mantenernos puros, tratar de vivir correctamente, tener responsabilidad. Si somos salvos, nuestros cuerpos son miembros de Cristo, ¿verdad? Somos miembros de Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros somos los brazos, las piernas, el cuerpo de Cristo. Somos parte, somos miembros de Cristo. Es decir, somos una representación viviente de Cristo aquí en este mundo. Somos una representación de Cristo aquí en este mundo. A veces, la única Biblia que una persona va a leer eres tú. ¿Lo sabes? Porque eres una luz aquí en este mundo. Eres una luz de Cristo. ¿Y cuántas personas podemos decir aquí en nuestro barrio que no leen la Biblia, la palabra de Dios? ¿Cuántas personas? Posiblemente ellos dicen que ellos tienen temor de Dios. Pero si ellos no conocen la palabra de Dios, la palabra de Dios es poder para resucitarle a ellos, para rescatar su vida, para ayudarle en su vida. Si ellos no conocen la palabra de Dios, cualquier tipo de doctrina puede entrar en su vida. Y ellos escuchan esto, oh, eso suena bien. Ellos escuchan eso, oh, eso suena bien. Pero lo que nosotros sabemos es la verdad, es a través de la palabra. La única Biblia a veces que una persona va a leer eres tú. Quizás el único amor de Dios que una persona conocerá sea a través de ti. Quizás el único evangelio que una persona escuchará sea a través de nuestras palabras. Y si nuestro impacto es tan grande, tan poderoso aquí en este mundo, debemos esforzarnos por no avergonzar el nombre de Cristo aquí. Dice en versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Nuestra relación con Cristo es una relación espiritual. Este versículo nos muestra que Cristo quiere ser uno con nosotros. Y si Cristo es uno contigo, entonces Cristo forma parte de todo lo que piensas o lo que tú haces. Yo escuché un ejemplo hace mucho tiempo. Yo no sé si lo he dicho aquí, pero había un hombre quien estaba sentado en su casa, viendo una película con sus hijos. Y había otro hombre y su suegro quien estaba ahí también. Y él estaba sentado, su suegro era un cristiano muy fiel. Y el hombre quien estaba viendo la película, pasó algo por la televisión de lo que ellos estaban viendo. Pasó algo, algo que le puso incómodo a su suegro. Y él le dijo, pero ¿cómo tú permites que tus hijos vean eso? ¿Cómo tú permites que tú lo veas también?
en su casa. Y el hombre dijo, bueno, es mi casa, yo soy un hombre de mi casa, yo puedo decir lo que yo quiero ver, lo que yo quiero permitir que mis hijos vean también. Pero su suegro le preguntó algo a él. Pero si esas personas llegan aquí, a tu casa, ellos mismos, en tu presencia, si ellos estaban aquí mismo, en su casa, y ellos estaban diciendo cosas así, o si ellos estaban actuando así, en frente de tu familia, ¿qué tú harías? El joven padre se puso muy guapo y él dijo, no le ibas a permitir que hacen eso aquí en mi casa. Yo les iba a quitar de mi casa. Pero su suegro con mucha inteligencia y mucha sabiduría dijo, ellos están aquí. Las personas están aquí. Ellos entraron por otra puerta, pero ellos están aquí en tu presencia. Y tú lo estás viendo en lo que ellos están haciendo enfrente de ti, en la televisión, y enfrente de tus hijos, en los ojos de tus hijos. Cristo está viendo lo que nosotros vemos. Cristo está escuchando lo que nosotros escuchamos. Lo que tú permite entrar en tu corazón, eso está ahí dentro de ti con Cristo. Yo tengo un mensaje también sobre quitar la basura de nuestra vida. Que nosotros permitimos dejar entrar en nuestra vida. A veces hay que quitar la basura, porque Dios está ahí con nosotros, viendo y escuchando con nosotros. Él forma parte de nosotros. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, lo invitamos a ser parte de nuestra vida. Es similar a cuando una persona se casa. Antes de casarnos, Britney y yo tomábamos nuestras propias decisiones, vivíamos vidas diferentes, cuidábamos de nuestras propias necesidades y planeábamos nuestro propio futuro. Pero una vez casados, las cosas cambiaron. Compartíamos el mismo hogar. Ya no era lo que yo quería, sino que queríamos ambos, ¿verdad? Ya no era mi dinero, era nuestro dinero. Ya no era mi decisión, eran nuestras decisiones. Antes de Cristo, vivíamos solos sin reconocer a Dios en ninguna parte de la vida. Pero ahora con Cristo formando parte de nuestras vidas, una gran diferencia en nuestra relación con Cristo es que somos un solo espíritu, pero Él también es Señor. Él también es Señor. Es decir, no le decimos a Él qué decisiones tomar, sino que Él nos las dice, ¿verdad? Cristo nos las dice. Somos uno en espíritu. Una de las cosas que yo he descubierto sobre el matrimonio es que se trabaja en equipo, ¿verdad? Se trabaja en equipo. ¿A qué me refiero? Es decir, que ya no se trata solo de ti. No se trata solo de ti. El matrimonio no es un lugar para el egoísmo. Se trata de hacer felices tanto al esposo como a la esposa. Y en nuestra relación con Dios, Dios quiere hacerte feliz. Y lo hará, Dios lo hará y lo hace. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte para agradarle a Él también. Nosotros podemos mirar a tanto lo que Dios ha hecho para nosotros, ¿verdad? En la vida. Darnos salvación, darnos la vida que tenemos. Cada mañana que nos levantamos, cuando estamos de pie y podemos caminar y estamos respirando y podemos ver con los ojos, podemos mover los brazos. Es una bendición de Dios que tenemos la vida. Podemos mirar cuánto Dios ha hecho por nosotros. Y hay que agradarle a Él también. Amén. Vamos a seguir leyendo aquí
en capítulo 6 de 1 los Corintios, versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una vez que nosotros somos salvos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y esto no es algo pesado. Cristo dijo que su yugo es fácil, su carga ligera. Someterse a Dios no es algo pesado. No es algo pesado. En todo caso, es un alivio de cómo estábamos viviendo. Yo he escuchado a personas dar testimonio que cuando ellos reciben a Cristo, que es un alivio de la carga, porque nosotros ahora mismo no estamos viviendo culpables. Cristo quitó nuestra culpa del pecado, nos lavó, nosotros somos limpios en Cristo, nos quitó el pecado, y cuando nos quita el pecado, nos da alivio de la carga que tuvimos antes. Pero ya, ahora somos diferentes. Ahora tu culpa es eliminada. Eres limpiado, ya no tienes que vivir bajo el peso de la culpa. Tienes un compañero que siempre está disponible. Tu vida ahora está llena de los frutos del Espíritu que incluyen amor y gozo y paz. No tenemos que preocuparnos por tomar una decisión equivocada, porque si confiamos en el Señor y no nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, sino que le reconocemos en todos nuestros caminos, dice la palabra que Él enderezará nuestras veredas. Y si nosotros pensamos en lo contrario, una vida sin Cristo, ¿cómo sería? Una vida sin Cristo. Yo no quiero pensar en eso. Una vida llena de culpa y condenación. Siempre buscando compañía, pero nunca encontrando a alguien que llene el vacío. Una vida sin el amor, el gozo y la paz de Dios. Una vida sin dirección, vagando sin rumbo. Ese no es el tipo de vida que me gustaría vivir. Yo prefiero tener a Jesús. Amén. Sabemos que el Espíritu Santo se ha movido en nuestro interior porque las Escrituras nos lo dicen. Y también podemos experimentar los frutos del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Son cosas que recibimos del Espíritu Santo. Es una vida mucho mejor que ya tenemos en Cristo. Amén. Si leemos rápidamente de Romanos capítulo 6 y versículo 15. Comenzamos con versículo 15. Que dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Es Romanos 6, 15 hasta 18. Dice que éramos esclavos del pecado, pero ahora nosotros somos siervos de la justicia.
Jesús nos vio cuando éramos esclavos del pecado. Él tuvo compasión de nosotros y nos liberó. Él pagó el precio de nuestra libertad. La Biblia dice que somos esclavos del pecado o siervos de la justicia. Y dice que somos comprados. Eso es lo que dijo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué significa? Que Jesús pagó el precio de nuestra libertad del pecado. Hay una diferencia entre la definición de ser esclavo y ser siervo, porque dice aquí en la palabra que éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de la justicia. Pero yo estaba buscando que en esa definición hay una diferencia entre los dos. El siervo difiere del esclavo como la sujeción del siervo a un amo es voluntaria, la del esclavo no lo es. Todo esclavo es siervo, pero todo siervo no es esclavo. Un esclavo no tiene más remedio que obedecer. Un siervo tiene la opción. Cuando la Biblia dice que una persona es esclava del pecado, significa que siempre estará sujeta al pecado. Siempre estará sujeta al pecado. No tiene más remedio que obedecer los deseos del pecado. Pero cuando Jesús nos libera ahora, tenemos una opción. Somos librados y tenemos una opción. Ya no tenemos que servir al pecado. No tenemos que servir al pecado. Cuando éramos esclavos, ahora somos libertados en Cristo y no tenemos que servir. Tenemos una opción. Cuando Jesús te libera, ahora tienes una opción. Ya no tenemos que servir al pecado. No tenemos que volver a esa vida. Somos libres de elegir a quién obedecer. Pero es mucho mejor obedecer la justicia que obedecer los deseos del pecado. Porque el pecado lleva a la esclavitud. Pero seguimos la justicia a libertad. Si seguimos la justicia a libertad en Cristo. Amén.